Cuarta vulnerabilidad del Server-Side Vulnerabilities de la plataforma Portswigger. En este caso tenemos el SSRF, el Server-Side Request Forgery. Bueno, un Server-Side Request Forgery es una vulnerabilidad bastante crítica de seguridad web, la cual permite a un atacante hacer que la aplicación del lado del servidor realice solicitudes sobre una ubicación no deseada. En un ataque SSRF típico, el atacante podría hacer que el servidor establezca una conexión con servicios exclusivamente internos dentro de la infraestructura de la organización, pero también se puede obligar a la petición a que el servidor se conecte con sistemas externos arbitrarios, los cuales pueden estar controlados directamente por el atacante. Esto podría filtrar datos confidenciales como credenciales de autorización, datos internos e información confidencial. Los ataques SRF contra el servidor. En un ataque SSRF contra un servidor, el atacante hace que la aplicación realice una solicitud HTTP al servidor interno que aloja la aplicación a través de su interfaz de red loopback, ¿cierto? La típica dirección IP 127.0.0.1 o su homónimo del localhost. Por ejemplo, imagine una aplicación de compras que permite al usuario ver si un artículo está disponible en una tienda en particular. Para proporcionar información sobre las acciones, la aplicación debe consultar varias API REST de backend. Para ello, pasa la URL al punto final de la API backend correspondiente a través de una solicitud HTTP de frontend emitida desde el cliente. Cuando un usuario ve el estado del stock de un artículo, su navegador realiza la siguiente solicitud. Tenemos la solicitud POST, porque estamos enviando la petición de actualización sobre un campo en el frontend, ¿cierto? Mediante la información que contiene la base de datos, que es el stock de los productos, a través de un stock API que referencia a través de una URL un servicio interno que está corriendo en el servidor a través del puerto 80. Esto hace que el servidor realice una solicitud a la URL especificada, recupere el estado del stock y lo devuelva al usuario en el frontend. En este ejemplo, un atacante puede modificar la solicitud para especificar una URL local al servidor. Se toma la misma petición, ¿cierto? Se intercepta con Burpsuite y se modifica realizando una petición hacia el panel de admin dentro de lo que es el servicio interno que corre por localhost. El servidor recupera el contenido de la URL admin y se lo devuelve al usuario. Un atacante convencional puede visitar el path de la URL admin, pero solamente los usuarios autenticados pueden acceder a la funcionalidad administrativa. Esto significa que un atacante no va a ver nada de interés en dicha página. Sin embargo, si la solicitud admin proviene de la máquina local, que en este caso puede provenir haciendo referencia al localhost o a la IP mencionada anteriormente, la 127.0.0.1, en la mayoría de los casos se omiten los controles de acceso normales, ya que la aplicación otorga acceso completo a la funcionalidad administrativa porque la solicitud proviene de una ubicación confiable. En este caso sería el servidor interno. Ataques SSRF contra el servidor. Continuación de lo anterior. Entonces, ¿por qué las aplicaciones se comportan de esta manera y confían implícitamente en las solicitudes que provienen de la propia máquina local? Esto sucede por varias razones. Aquí nos muestran tres. La primera es que la verificación del control de acceso podría implementarse en un componente diferente que se encuentre frente al servidor de aplicaciones. Cuando se vuelve a establecer una conexión con el servidor, se omite la verificación, ya que anteriormente se realizó una autenticación que hasta este momento sigue siendo válida, por lo cual el servidor sigue respondiendo a la petición realizada desde el servicio interno. Para fines de recuperación ante desastres, la aplicación puede permitir el acceso administrativo sin iniciar sesión a cualquier usuario que provenga de la máquina local. O sea que cualquier usuario que se esté conectando desde la máquina local va a poder tener acceso a este panel administrativo en este caso. Esto supone que un usuario de mucha o de plena confianza podría acceder directamente desde el servidor, ¿cierto? Y la última que nos proponen es que la interfaz administrativa puede escuchar en un número de puerto diferente al de la aplicación principal y es posible que los usuarios no puedan acceder a ella directamente. En la petición anterior se apreciaba que el servicio interno al cual se hacía la consulta a través de la API REST estaba corriendo por el puerto 8080. Este tipo de relaciones de confianza, donde las solicitudes que se originan en la máquina local se manejan de manera diferente a las solicitudes ordinarias, a menudo convierten a un SSRF en una vulnerabilidad bastante crítica. Perfecto, primer laboratorio. Vamos a abrir el laboratorio mientras. Y se lee. Dice, en este laboratorio tiene una función de verificación de existencias que obtiene datos de un sistema interno.
Para resolver el laboratorio, cambie la URL de verificación de existencias para acceder a la interfaz de administración localhost admin y elimine al usuario Carlos. Entonces, ¿qué tenemos en la página? Tenemos la típica página del shop, ¿cierto? Que hemos visto en otros laboratorios, en donde se nos plantean diferentes artículos con un cierto precio y en los cuales podemos ver los detalles de esto. Además tenemos la pantalla del home, ¿cierto? Y la pantalla de nuestra cuenta. Entonces, haciendo referencia a lo que nos estaban diciendo, podemos navegar directamente al path de la URL admin, pero como anteriormente en la parte teórica nos decían, como no somos un usuario administrador o como no estamos accediendo a través de una petición realizada desde la red interna, desde el loopback, ¿cierto? No vamos a tener acceso a este panel administrativo, a este recurso administrativo. Entonces, para poder acceder a esto, lo que vamos a tener que hacer es utilizar esta función del chequear stock de este producto. Entonces, para eso vamos a interceptar la petición con Boursuit. Creo que voy a cerrar una pestaña que tengo. Ahora sí. Ya. Lo que vamos a hacer es interceptar una de las peticiones enviadas para el chequeo de stock a través de Burpsit con el fin de poder modificar la petición y en la petición interna enfocada hacia la API REST vamos a cambiar la URL por la de localhost admin. Entonces vamos a interceptar esta petición. Tenemos aquí el check stock, ¿cierto? Vemos que tiene bastante conversión hacia lenguaje URL, tenemos los dos puntos, ¿cierto? El porcentual 2f que sería el slash. Entonces lo que vamos a hacer es escribir nuevamente la solicitud. La vamos a enviar en este caso al repetidor y desde el repetidor la vamos a tratar. El inspector lo vamos a cerrar y en primera instancia vamos acá a gestionar la URL a la cual se nos hacía referencia. Vamos a encodear esto en URL type y este código encodeado en URL en formato URL es lo mismo que localhost /admin. Por ende, este es el código que vamos a reemplazar aquí en la URL hacia la petición interna y la vamos a liberar en el repetidor para poder ver qué respuesta nos emite. Perfecto. Entonces vamos a realizar el cambio a través del proxy y vamos a liberar la petición. Vamos a dar en forward. Y aquí abajo ya nos aparece el menú o en el recurso de administración interna. No lo estaba viendo, estaba llegando hasta ahí. Nos aparece el recurso de administración interna que en realidad no deberíamos estar viéndolo, pero que al referenciar la consulta hacia el servidor interno a través de la interfaz loopback del recurso admin, podemos ver este pequeño panel. Entonces, si apretamos delete, lo más probable es que, como estamos desde el lado del cliente, la solicitud se modifique y no se realice la acción. Por ende, lo que vamos a hacer es, vamos a actualizar la página para empezar desde cero, y aquí conocemos cómo funciona el, el siguiente procedimiento. Vamos a volver a interceptar la petición y desde aquí vamos a enviarla nuevamente al repetidor. Vamos a copiar el código encodeado, ¿cierto? El lenguaje en código URL, que lo que está diciendo es realizar una petición hacia el localhost admin. Lo vamos a enviar. Y como vimos anteriormente, al momento de liberar la petición nos aparecía en la parte de abajo una pequeña parte de la pantalla en donde nos salía el panel de administración, que en cuanto al código HTML es esta parte que está acá. ¿Ya? Entonces, haciendo referencia a que la petición principal del laboratorio nos pide eliminar al usuario Carlos, lo que vamos a hacer va a ser agregar esta parte del path que hace referencia a la ejecución del botón borrar al usuario Carlos que aparece en la pantalla y se lo vamos a agregar al código final.
Esto es lo que vamos a encodiar en URL y es lo que vamos a entregarle a la petición principal del proxy. Entonces, a través de esta solicitud directa al servicio interno, le estamos diciendo que elimine al usuario Carlos a través del análisis del código HTML posterior a la instauración de este pequeño panel de admin sobre la página principal. Entonces se libera la petición. Y ahí estaría. Nos dice que hemos resuelto el laboratorio, por ende se asume que hemos eliminado o hemos enviado la petición correcta para eliminar al usuario Carlos. Continuamos. Tenemos ataques SSRF contra otros sistemas backend. En algunos casos, el servidor de aplicaciones puede interactuar con sistemas backend a los que el usuario no puede acceder directamente, ya que estos sistemas suelen tener direcciones IP privadas no enrutables, las cuales pertenecen a los servicios internos del servidor. Los sistemas backend normalmente están protegidos por la topología de red, por lo que a menudo tienen una postura de seguridad más débil. En muchos casos, los sistemas internos de backend contienen funciones confidenciales a las que se puede acceder sin autorización cualquier persona que pueda interactuar con los sistemas. Ya en este caso vamos a hacer nosotros como atacante y vamos a hacer la interacción a través de la modificación de las peticiones realizadas por Purpset. En el ejemplo anterior, imagine que hay una interfaz administrativa en la URL de backend 192.168.0.68/admin. Un atacante puede enviar la siguiente solicitud para explotar la vulnerabilidad SSRF y acceder a la interfaz administrativa interna en este caso. Entonces se nos dice que la petición se modifica y a través del stock API de la consulta hacia el servidor, ¿cierto? Estamos enviando una petición hacia la dirección IP interna 192.168.0.68 para visualizar el panel del admin. Y aquí es donde llega el segundo y último laboratorio de SSRF de estos casos básicos. Nos dice, este laboratorio tiene una función de verificación de existencias que obtiene datos de un sistema interno. Para resolver la práctica del laboratorio, tenemos que usar la función de verificación de existencias para escanear la dirección IP, en este caso la IP de red 192.168.0.0, en busca de una interfaz de administración en el puerto 80 y luego usarla para eliminar al usuario Carlos. Perfecto, vamos a acceder al laboratorio. Vamos a esperar que cargue. Entonces, el vector de ataque sería: lo primero es realizar un ataque de fuerza bruta sobre las direcciones IP internas del servidor para descubrir en qué dirección se encuentra el recurso admin corriendo a través del puerto 8080. Ya luego de eso, analizar un poco el código HTML o en su caso, ver cómo se puede modificar la petición como tal para realizar la misma inyección sobre la URL que se realizó en el laboratorio anterior, que sería agregar la función de borrar sobre el usuario Carlos. Entonces, tenemos el mismo hecho anterior, ¿cierto? Vamos a abrir cualquiera de estos productos para poder hacer una petición hacia la parte interna del servidor a través del chequeo del stock. Activamos el intercept, chequeamos, capturamos la petición, pero esta vez en vez de enviarla al repeater, la vamos a enviar directamente al intruder. Desde el intruder vemos que bueno, tenemos la petición por completo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, en esta parte, donde tenemos la asignación de la dirección IP y la asignación, ¿cierto?, del puerto, vamos a eliminar toda esta cadena y vamos a poner admin para hacer referencia a la búsqueda del panel de administración. Pero, como no sabemos en qué dirección de la red se encuentra, vamos a seleccionar, en este caso, el octeto que asigna el número de host dentro de una red, que sería el 1, y lo vamos a agregar como un objetivo tarjeteable. ¿Qué vamos a tarjetear? Vamos a tarjetear un ataque de fuerza bruta, por lo que vamos a cargar un payload, el cual lo vamos a asignar como en vez de una lista simple, como números, y le vamos a decir que quiero que ese objetivo, ese parámetro que acabamos de resaltar, que sería el último octeto de la dirección IP, lo vaya revisando desde el valor 1 hasta el valor 255.
y que solo lo haga a través de un intento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este caso el intruder de Burpset? Va a ir realizando el cambio del valor de este octeto sobre todo el rango que le estoy entregando acá. Va a ir probando con el 1, el 2 hasta el 255 y en el momento que me entregue un código de estado correcto, en este caso sería un código de estado 200, me estaría indicando que efectivamente sobre esa dirección interna existe un recurso que está corriendo a través del puerto 80, a través de una dirección IP específica, el cual contiene el path admin. Entonces vamos a liberar el ataque y vamos a esperar que vaya avanzando. En este caso, como necesitamos tener una respuesta correcta de parte del servidor, tenemos que fijarnos no en la columna de la longitud, sino que en la columna del estatus del código. No estamos buscando un error de servidor, en el caso de los errores 500, ni un error por parte del cliente, como son los 400, sino que efectivamente el código que nos aparece aquí arriba. Un código de estado exitoso o 200. Por ende, como ya sabemos que la dirección IP en la que está corriendo el servicio, como el target es el último octeto, es la dirección 37. Por ende, vamos a modificar la petición, vamos a asignar la dirección IP 37, ya que sabemos que en esta es donde está corriendo el servicio. Y esta petición ahora sí la vamos a enviar al repeater para poder trabajar con lo que nos queda del laboratorio. Enviamos al repetidor para continuar en donde nos dice que lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que en el laboratorio anterior, eliminar al usuario Carlos. Por ende, ya estando en el repetidor, lo que vamos a hacer es enviar la petición en primera instancia, conocer la modificación que se realiza sobre el código HTML y aquí abajo ya podemos ver, ¿cierto? Esto lo voy a deslizar hacia la izquierda para poder visualizar de mejor forma. Aquí está. Aquí podemos ver el recurso completo hacia la redirección de la petición al servidor interno, desde donde podríamos eliminar el usuario Carlos a través de la dirección IP 192.168.037 en un recurso que corre a través del puerto 8080 bajo un panel de administración. Entonces, esta URL es la que vamos a utilizar para enviar desde el proxy hacia el navegador. Podríamos, ya que esto tiene bastante encode de URL, encodearlo nuevamente y así nos aseguramos de que no vamos a tener problema al momento de enviar nuestra petición. La liberamos y desactivamos el intercept. No se realizó la actualización, creo. Ya, vamos a hacerlo nuevamente, pero desde aquí mismo vamos a enviar el nuevo path. Qué extraño. Vamos a chequear. Ya, no, fue solamente se me tiene que haber bugueado el navegador de Burpset, porque en realidad ya habíamos solucionado el laboratorio con el envío de la petición anterior. Entonces, en principio, lo que se hizo fue, se capturó la petición inicial, a través del intruder se realizó un ataque de fuerza bruta para poder descubrir cuál era la dirección IP interna a través de la cual corría este servicio de administración mediante el puerto 8080 a través de un ataque de fuerza bruta sobre campo numérico, asignando cierto el rango de direcciones que queríamos que probara. Luego de eso, de descubrir a través de un código exitoso de estado 200, realizamos el envío para analizar la respuesta desde el repeater. Obtuvimos la sentencia que nos permite eliminar al usuario Carlos, se encodió en URL y se envió a través del proxy modificando la petición original.